Entonces, pues buenas noches para todos. Hoy la intención de este CIPAS pues está enfocada específicamente en 6 momentos, por decirlo así. La primera, pues, corroborarles o reiterarles nuevamente la confirmación de asistencia en el campus. Luego, pues vamos a hablar algo muy general de la regresión lineal junto con los coeficientes que nos están solicitando. Y después hacemos un ejercicio práctico, ¿vale? Bueno, no son ejercicios, es ejercicio. Acá corrijo aquí. Y ya después, pues sí se generaría como el espacio para dudas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. Entonces, recordarles que ya estamos prácticamente a puertas de finalizar el periodo. Entonces, pues esta es prácticamente como la penúltima clase conmigo. Queda la última webconferencia. Esa última tarea es colaborativa. Por tanto, pues la intención es que los integrantes del grupo pues entreguen un solo documento, ¿vale? Ya sabemos que los IPA siempre van a aparecer en las comunidades de interacción y participación académica y social. En el caso pues, de estadística, siempre le va a aparecer el número de CIPA, de CIPAs, la fase y pues el tutor en este caso que soy yo. Entonces, antes de hablar del ejercicio como tal, recordemos que en una regresión lineal múltiple, ¿cierto? Se emplea específicamente para relacionar más de una o dos variables, ¿cierto? En este caso, pues teniendo en cuenta que deben de ser independientes. ¿Vale? Con respecto a una variable de estudio. Resulta que la intención de esta regresión múltiple, pues es como analizar un poco más el comportamiento de ese fenómeno que yo quiera analizar, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de que en lugar de usar una sola variable explicativa, que fue en la regresión lineal simple, ¿cierto? Una variable dependiente y una variable independiente, aquí se permite incluir más variables, por decirlo así, al mismo tiempo. Entonces, por eso surge esta ecuación. Por eso surge esta ecuación, ¿cierto? Y es igual a beta sub 0 más beta sub n x sub n. Esta ecuación es la misma de la pendiente, ¿cierto? Lo que ustedes hallaron la vez pasada en regresión simple. Es la misma, ¿cierto? Solamente que aquí la pendiente la estamos llamando beta, ¿cierto? Recordemos que este tipo de ecuación se genera cuando en un plano cartesiano, ¿cierto? Cuando ingresamos todos los datos mediante una gráfica de dispersión, ¿cierto? Me va a decir el comportamiento. Entonces, lo ideal es que se pueda evidenciar una línea recta, ¿cierto? Una línea recta, esa línea recta lo que busca es que el punto más alejado, ¿cierto? Con respecto a otro, sean lo más equidistante posible. Entonces, ahí es donde surge precisamente la recta de la regresión lineal. Y de allí sale la respectiva ecuación. Entonces, por ejemplo, en la regresión simple, pues simplemente esta x va a ser la variable independiente y esta y es la variable dependiente. Entonces, recordemos que cuando hablamos de una variable independiente es una variable de control, ¿cierto? En cambio, la variable dependiente, pues es la variable de estudio, es la que yo quiero analizar, cómo se comporta con esa variable independiente. Lo mismo ocurre acá, sino que aquí en este caso, pues ya no se va a hablar de una sola variable independiente, sino muchas, ¿cierto? Dependiendo pues de la intención que se quiera tener. Entonces aquí voy a ampliar un poquito más esta ecuación, ¿cierto? En donde nos quedaría de la siguiente manera. Mi variable de estudio es igual, este beta sub 0 le vamos a llamar intercepto. Entonces, cuando ustedes hacen la proyección en el diagrama de dispersión, siempre va a tocar al eje Y. Entonces, hay veces que da positiva o hay veces que da negativa porque da por debajo, ¿cierto? Del eje Y. Entonces, cuando da negativa es porque el intercepto, es decir, donde se va a tocar con el eje Y, está por debajo del cero.
Es decir, va a ser menor que cero, pero si es mayor, pues va a quedar la línea hacia arriba. Digámoslo así, el intercepto simplemente me va a indicar es desde dónde va a arrancar mi modelo predictivo, ¿vale? Como estamos hablando de la múltiple, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, mi variable independiente 1 por esa variable independiente 1. Luego le voy a seguir sumando las demás variables que yo vaya a trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar 3 variables independientes, pues entonces tiene que aparecer beta sub 2 x a la 2 más beta sub 3 x 3. Entonces, por eso yo a ustedes les comentaba, incluso en el ejercicio, se le menciona que máximo deben de trabajar con 2 variables independientes, pues como para que la ecuación no quede tan extensa, ¿vale? En ese orden de ideas, hablamos o les traigo ese problema. Digámoslo así, una situación hipotética. Resulta que yo quiero comprar una casa. ¿Ustedes en qué factores se fijarían para comprar una casa en la cual pues usted va a habitar? Me gustaría escucharlos. ¿Ustedes qué comprarían? O sea, para comprar una casa, ¿ustedes qué le mirarían? ¿Ustedes qué dicen? Que no haya humedad principalmente. Bueno, la humedad. Pero entonces la humedad, a qué factor se le daría como la característica de ello? O sea, cuando uno dice, uy, esta casa está húmeda, ¿uno qué hace referencia? A que hay fugas de agua. Bueno, sí, puede ser. Pero ¿será que podemos relacionar esa humedad a qué tan vieja puede ser la casa o no? Sí, puede ser. Exacto. Entonces, aquí más que mirar humedad, sería mirar qué tan viejita es la casa. Entonces, ahí ya tenemos una variable para yo decir, bueno, voy a comprar la casa. Entonces, yo no voy a comprar una casa que sea antigua y que tenga humedad, porque hay casas que son antiguas, pero están bien conservadas. Decide que ahí empiezan a jugar otros factores. Por ejemplo, yo me fijaría muchísimo en la ubicación. Ustedes no tendrían en cuenta la ubicación. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, Policarpa dice que el precio, perfecto, el precio. Pero me imagino que también el precio va a depender quizás de la ubicación. Si es una ubicación donde el barrio es, entre comillas, aquí pupis, pues entonces así mismo va a ser el precio, ¿cierto? También hasta incluso ustedes se fijan, exacto, Estefanía, eso iba a decir, el tamaño, las medidas tanto del frente como delante, si ve que están surgiendo muchas variables. Por ejemplo, en el caso de familias numerosas, ustedes se fijarían es en la cantidad de habitaciones. Entonces, todos esos factores, ¿cierto? Me van a ayudar a mí a tomar la mejor decisión. Eso es una regresión lineal múltiple. Entonces, todas esas variables que ustedes me están mencionando, ¿cierto? Entran en juego para que yo compre la mejor casa. Entonces, cuando ponemos todas esas consideraciones en un modelo matemático, ahí es donde surge precisamente ese modelo. Entonces, aquí el modelo hace referencia como una ecuación matemática, que es la misma que les puse arriba. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso estoy teniendo en cuenta 4 variables y esas 4 variables me aparecen en mi respectiva proyección. Por ejemplo, acá es curioso, bueno, curioso no, es interesante que agreguen un error de diferencia, porque resulta que no siempre los datos van a ser exactos, van a tener un margen de error. Entonces, aquí también va a ser importante, ¿cierto? Al momento de comprar la casita. Entonces, con ese ejemplo que les acabo de mencionar, el modelo, en este caso, que usa el tamaño, el número de habitaciones y la ubicación y la antigüedad de la casa, me va a permitir estimar el precio. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya no vamos a depender de un solo factor, sino de muchos factores al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace la regresión. Y eso es lo que ustedes tienen que analizar en los
factores asociados a la calidad del sueño. Entonces, una de las cositas que siempre se mide es el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación me va a indicar es qué tan asociadas están las variables, ¿vale? Si son fuertes, si son débiles, si es positiva, si es negativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una variable o una asociación, mejor dicho, o un grado de asociación fuerte positiva, ¿cierto? Pues iría de esta forma. Si fuera es débil positiva, pues sería de esta forma. Si fuese, por ejemplo, venga, lo cambiamos de color. Entonces, esta es perdón, positiva débil. Si fuese, por ejemplo, eh, negativa, ¿cierto? Débil negativa, pues la línea va a quedar es en la parte de abajo. Ponemos aquí otro diagrama. Entonces, si es débil negativa, nos va a dar de esta forma. Si es débil fuerte, perdón, negativa fuerte, va a quedar mucho más inclinada hacia abajo mi línea recta. Entonces, la inexistente o o donde no hay relación, prácticamente va a quedar una línea recta horizontal. Eso es lo que me va a medir el coeficiente de correlación, o lo que le llaman también el coeficiente de Pearson, R de Pearson. Entonces aquí yo les comparto una tablita en el cual están los rangos, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Entonces, como me menciona aquí, la correlación R de Pearson reconoce qué tan fuertes son las variables estudiadas. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la palabra que es proporción directa o proporción inversa. También estaríamos relacionados con eso, sino que aquí pues ya vamos un poco más a fondo, en donde ya debemos tomar propiedad de que si es fuerte positiva, vendría siendo una variable directamente proporcional, ¿vale? Si es fuerte negativa, sería inversamente proporcional, que muchos de los trabajos que ustedes han enviado para los avances mencionan esa característica y pues es correcta, ¿vale? Ahora, el coeficiente de determinación, ¿cierto? Me va a explicar es la variabilidad de los datos. Cuando hablamos de variabilidad de los datos, me va a indicar es si esa variable independiente explica en buena cantidad o no el comportamiento de mi variable dependiente, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de determinación indica el grado de variabilidad donde la variable independiente explica la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, si es fuerte positiva, quiere decir, o bueno, tendríamos que mirar la relación obviamente que aparece a nivel numérico. Y ahorita vamos a hacer esos ejercicios. Entonces, esa relación está bajo esta tablita, ¿cierto? Ese coeficiente de variación. En muchos casos, esta variabilidad, este grado de variabilidad se mide por porcentajes. ¿Dale? Entonces, por ejemplo, en cuanto al grado de variabilidad también, esto nos sirve para poder mencionar si el modelo, digámoslo así, es bueno o predice en buena cantidad el modelo predictivo, el modelo que yo vaya a usar. Entonces, por ejemplo, si es demasiado débil, ya no se va a llamar un modelo predictivo, sino que se va a llamar un modelo estimado, porque resulta que esa ecuación matemática, si no es fuerte, pues entonces va a generar como una especie de incertidumbre, haciendo que la toma de decisión no sea efectiva, no sea eficiente, no se tenga, digámoslo así, el resultado verdadero en la vida real. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor profe.
Yo sé que esta es la parte teórica, pero entonces vayamos de una vez al ejercicio, pues como para aplicar la información. Entonces tenemos la siguiente situación. Una empresa desea entender el comportamiento de consumo de su base de datos para optimizar sus campañas y fidelización. El objetivo es identificar qué factores influyen más en el volumen de compra de los clientes. Entonces tenemos esta pregunta. ¿Es relevante, por ejemplo, este tipo de estructura que yo les estoy planteando aquí? Pónganlo en el problema. O sea, caractericen. Listo. Resulta que, ejemplo, Cundinamarca. Entonces, en Cundinamarca tenemos una base de datos proporcionada para analizar qué factores influyen en o están asociados a la calidad del sueño. Entonces, esa es una característica general. Y después finalizan con la pregunta, porque usted la pregunta es la que le va a dar como el horizonte para cual usted va a analizar todos esos datos que ustedes van a tener después. En mi caso, ¿cómo influyen los ingresos, la edad, el número de compras en línea y el número de compras en físico y la cantidad de niños? Se ve que estoy teniendo en cuenta 5 variables independientes en un hogar sobre el gasto total del cliente. Entonces aquí, vamos a ir a la base de datos. Bueno, me la cambió de lugar. Entonces permítame, ya les cierro aquí para compartirles pantalla, toda la pantalla. Listo. Entonces, esta es la actividad. Lo vamos a hacer siempre por las dos, ¿vale? Por Infostat y lo vamos a hacer en Excel. Entonces, vayamos con el Infostat. Entonces, en el Infostat, abrimos el software, vamos a archivo, ¿cierto? En este caso es documentos, acá. Listo. Ya tengo toda mi base de datos. Entonces, cuando ya tenga toda mi base de datos cargada, inmediatamente voy a estadística, regresión lineal. Entonces, en esta primera sección debe de ir la variable independiente. En este caso es el gasto total, lo que le llamamos monto total. Luego venimos acá, cerremos esta. Bueno, vamos a mirar ingresos, que es lo que le llaman income. Edad. Entonces, age. Por aquí está age. Número de compras en línea. Este sería web purchases. Número de compras en físico. Este sería store, por la tienda. Cantidad de niños, entonces kind home. Listo. Cuando yo tenga todas mis variables, ¿cierto? Independientes, le damos a aceptar, le damos en diagnóstico y en residuos. Y el mismo software nos va a arrojar todas las gráficas correspondientes. Entonces, como estamos hablando de 1, 2, 3, 4 y 5 variables, pues aquí tenemos todas las 5 gráficas. Este es el de niños, este es el número de compras, ¿cierto? En físico, este es el número de compras en web o en línea, la edad y los ingresos. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando vayan al documento, simplemente después de poner el problema, ahí sí vienen las gráficas. Entonces vamos a poner aquí eh, ingresos, perdón, gasto total versus
ingresos. Entonces, siempre se va a nombrar la variable dependiente sobre la independiente. Entonces, si yo le quiero cambiar aquí, que diga ingresos, que diga aquí gasto total, listo, no hay problema. Es como para darle un poquito más de pertinencia al estudio. Entonces, aquí vemos esta, lo ponemos por aquí. Veamos, este es gasto total versus edad. Gasto total. Entonces vengo aquí y lo voy organizando. Listo. Gasto total versus número de compras en línea. Número de compras en línea. Ay, perdón. Aquí, sí, sí está bien. Y este es gasto total. Inmediatamente ya tenemos mi tercer gráfico. Acá. Más pequeñita. Y aquí y acá. Listo, vamos con la siguiente. Título, gasto total versus número de compras en físico. En físico y los gastos. Entonces, en el caso de ustedes, pues van a hacer lo mismo dependiendo pues de la pregunta que ustedes se vayan a hacer. Pongo aquí. Listo. Y la última. Así. Gasto total versus niños en hogar. Mire, por ejemplo, aquí en este caso, cuando hay menos niños en casa, pues digámoslo así, el gasto va a ser mucho más amplio. Sin embargo, pues en cuanto a relación, vamos a mirar qué es lo que ocurre. Miramos a ver si es positiva, si es negativa o si no va a interesar. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer después de ponerlo en el software, ¿vale? Revisar cómo es el comportamiento. Aquí no es necesario poner, o sea, si no aparece la línea de tendencia, no hay problema, porque al fin y al cabo es una línea, digámoslo así, la intención es que pongan es diagrama de dispersión, ¿vale? Después de ello le piden, miremos por aquí la guía, no sé, 4. Entonces ponen el problema, cuál es la variable dependiente, cuál es la independiente, ¿cierto? En este caso, pues son dos. El diagrama, ¿sí ve? Entonces aquí el de 1 y luego el de 2.
O si quiere poner los dos aquí al ladito, no hay problema. Entonces, tipo de asociación. Entonces, aquí me está diciendo es si es fuerte, débil, ¿cierto? O cómo yo puedo relacionarlos. Entonces, como estamos hablando de una variable múltiple, en este caso, para la asociación, se va a hacer entre cada variable independiente con respecto, ¿cierto? A la dependiente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo usé 5 variables independientes, entonces tengo que sacar 5 relaciones, cinco asociaciones. Porque, digámoslo así, ¿por qué se hace de esta forma? Porque resulta que esto es lo que va a medir, o lo que se interpreta como la no colinealidad. Es decir, que hay independencia entre los valores o entre las variables independientes. Es decir, que no va a haber como un choque entre ellas, sino que cada variable se maneja de manera independiente, pero que cuando yo la vaya a relacionar, me puede dar un análisis mucho más amplio y tomar pues las respectivas decisiones. Entonces aquí lo hacen en el tipo de asociación variable por variable, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí en esta parte? Tanto en el coeficiente de determinación y de correlación, ya aquí se analiza todo en conjunto, ¿vale? No me van a sacar coeficiente de determinación para cada una de las variables, no, porque ya estamos hablando de una múltiple. Entonces aquí en el software, ¿cierto? ¿En qué dato nos vamos a basar? Mire, aquí tenemos esta R al cuadrado. Recordemos que el R al cuadrado es el coeficiente de determinación. Entonces, ¿yo qué vengo a poner acá? Entonces, vengo aquí y digo que R al cuadrado, pues, R al cuadrado, tiene un valor de 0,73. Entonces, ¿qué me quiere decir esa parte? A ver, por aquí está. Aunque ahí si se dan cuenta, no le están pidiendo análisis, solamente ponga coeficientes, ¿vale? Esta parte del análisis va a ir aquí, en relación de la información obtenida con la problemática abordada, ¿vale? Entonces, aquí solamente van los numeritos. Yo aquí les explico de manera general como para que ustedes tengan en cuenta qué poner en el último apartado del paso 4, ¿vale? Entonces, por ejemplo, acá en este caso da 0,73. Quiere decir que el modelo es bastante fuerte, o sea, la correlación es fuerte. Además, ¿qué me quiere decir? Que todas las variables independientes en conjunto explican prácticamente el 73% de mi variable dependiente. O sea que todas están influyendo en el gasto total. Así, independientemente, por ejemplo, en este caso, las gráficas den un comportamiento diferente, ¿cierto? Por eso tenemos una ecuación. En la ecuación sí se especifica que, por ejemplo, en este caso, el monto total, perdón, los ingresos, pues va a ser positiva, la relación va a ser positiva. Por aquí puede que no lo afecte. En el caso del número de compras en línea, sí, mire, podemos ver una tendencia como creciente, tal vez no muy fuerte, pero sí crece, por lo tanto sería positivo. Lo mismo en el caso de las compras en físico. Aquí en este caso el número de niños pues va a disminuir, quiere decir que entre más número de niños, pues el gasto total en la compra en ese almacén va a ser menos. Entonces, eso es lo que me dice aquí esta R al cuadrado, que todas las variables independientes me explican el 73% del comportamiento de mi variable dependiente, ¿vale? Listo. ¿Cómo saco el R o el coeficiente de Pearson? Entonces, el coeficiente de Pearson le vamos a sacar la raíz cuadrada del R al cuadrado. Es decir, nos va a quedar que R es igual
a la raíz cuadrada de 0,73. Por tanto, me atrevo a decir que R, vamos a usar aquí la calculadora, 0,73, la raíz, da 0,85. Listo. Ya lo ponemos esto por acá. Y nos vamos a ir a la tabla de correlación. Aquí vamos a poner por acá. Bajémoslo un poquito. Listo. Entonces, mire, por ejemplo, acá en este caso, esta correlación, recuerden que es a nivel general. Entonces, como nos dio 0,85, quiere decir que más o menos nos va a dar por acá. Entonces, como nos dio en esta parte, me va a indicar que la correlación entre ellas es bastante fuerte. Mira, porque nos da aquí 0,85. O sea, está entre 0,8, ¿cierto? Es mayor que 0,8 y menor que 1. ¿Vale? Entonces quiere decir que la relación general entre esas variables independientes con la variable dependiente es fuerte. ¿Y es fuerte qué? Positiva. Entonces, esa parte de los análisis, digámoslo así, como la descripción de ello, va hasta aquí. Aquí va todo lo relacionado a la parte cualitativa o a la parte de la descripción en palabras. Aquí solamente van a poner los valores. Entonces, R al cuadrado es igual a 0,73. Por lo tanto, R es igual a 0,85. Si ustedes quieren poner este paso a paso, lo pueden poner. Si no, pues dan de una vez el resultado. No hay lío por ello. ¿Vale? Ahora, vamos a mirar la ecuación. Entonces, recordemos que la ecuación es igual, ¿cierto? Beta sub 0. A ver aquí, beta sub 0 es el intercepto, más beta sub 1, x sub 1. X sub 1. Listo. Vamos a aumentarle un poquito aquí el tamaño. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Entonces aquí va mi variable 2, mi variable 2, mi variable 3, mi variable 4 y mi variable 5. Listo, entonces recordemos quiénes son mis variables. Entonces aquí nos vamos al software. El software, para poder sacar la ecuación, nos vamos a basar en estos datos que están aquí. Solamente en esta primera columna. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que x sub 1, o sea, voy a empezar a describir qué significa cada uno. X sub 1 es igual a ingresos. Entonces, X sub 2 es igual a edad. X sub 3, X sub 3 es número de compras en línea. Entonces, aquí yo le estoy diciendo a la persona que no sepa, ¿cierto? ¿Qué significa cada una de esas datos? Número de compras en físico. Y la última es niños en el hogar. Entonces, cuando ya tenga todo esto, ahí sí empiezo a modificar mis datos. Aquí, vamos a ver acá, control C, control V. Listo, entonces empiezo a cambiar. Ingresos
edad, número de compras en línea, número de compras en físico, y la última es niños en el hogar. Listo, ya aquí está cogiendo forma la ecuación. Esta Y se va a llamar gasto total. Luego vienen las betas. Necesitamos encontrar las betas. ¿Cuáles son las betas? Estos numeritos que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, la que dice constante me va a indicar el intercepto. Entonces, en este caso, el intercepto para mí es menos 310,29. ¿Qué quiere decir? Que así la persona, digámoslo así, o bueno, en el caso de ellos, cuando estén en ese almacén, a pesar de que el intercepto sea negativo, es decir, que el gasto sea negativo, que tenga pérdidas, pues el comportamiento siempre va a estar hacia arriba, ¿vale? Porque si nos dimos cuenta, el comportamiento es positivo y fuerte. Entonces, por ejemplo, acá les hago aquí la gráfica. Entonces tenemos aquí la gráfica, ¿cierto? Listo. Tenemos aquí la gráfica. Entonces quiere decir que va a arrancar por acá. Esto. Inicia del negativo, ¿cierto? Para luego tener una tendencia fuerte positiva. Vamos aquí ahora con beta. Beta sub 1, que son ingresos. Entonces, mire, el ingreso es este. Nos va a dar positiva 0,0017. Vamos con edad. La edad nos da menos, no, aquí nos va a dar menos porque más por menos menos, 3,96. Es decir, que a mayor edad, ¿cierto? Es probable que el sueldo, digámoslo así, el gasto baje un poquito. Mirar aquí. El número de compras, mira, es beneficioso los números de compra en línea, pero a esta población le fascina más las compras en físico, porque prácticamente va a haber un gasto de 26, de 26,40. Y vamos a mirar si tener niños es bueno o es malo en el caso de ellos. Mire, uy, disminuye hartísimo. Menos 135,95. Entonces aquí vemos todo el comportamiento. Entonces, mientras unos suben, ¿cierto? Otros bajan. Entonces, a esto nosotros le llamamos el modelo predictivo. Entonces, recuerden, como aquí la correlación me dio altísimo, mira, prácticamente el 73% y una correlación del 85, de 0,85, pues quiere decir que entonces aquí sí estamos hablando de de un modelo predictivo. Si ese modelo está por debajo de, no sé, tal vez de 60, de 50, más o menos aquí, entre moderada, débil, pues estaríamos hablando de un modelo estimado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas, o en el caso de los analistas o estadistas,
Cuando ellos analizan toda esa parte, ahí sí empiezan a mover variables. Entonces empiezan a usar, por ejemplo, si el salario es de 2 millones, ¿cómo nos va a dar el gasto de esa persona? Entonces, tiene un salario de 2 millones, tiene 29 años de edad. Por ejemplo, número de compras en línea, 100 veces al mes. Los que somos fanáticos a comprar en Temu, en Shein o en compras en líneas, pues para no ir hasta la tienda física. ¿Cuántas veces va esa persona al punto físico? ¿Cuántos niños tiene en el hogar? Entonces me va a decir cuánto es el gasto total de esa persona. ¿Sí me hago entender? Confírmenme si tienen problemas con el internet. ¿Todos me escuchan? Sí, señor, profe, te escuchamos. Ok, perfecto. Sí, porque por acá dicen que hay problemas con internet. Haga atención. Pero Hoy, sí está claro lo que tenemos que hacer. ¿O hay alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, yo sí tengo una duda. Buenas noches. Hola, Estefanía, dime. Bueno, que yo estoy un poco perdida porque estás explicando desde el otro programa. Yo todo lo estoy manejando desde Excel porque pues el computador no me da para instalar un programa más. Entonces, digamos que todo lo que tú estás explicando, pues yo quedo perdida en donde sacas como los datos de las betas. Eh, yo estoy a la par y yendo al programa, a Excel, y pues revisando como los diagramas de dispersión que me quedaron, pero pues no sé cómo se vería o cómo debería trabajarlo desde Excel. Prácticamente una de las dudas que tengo también es si deberíamos hacer dos diagramas de dispersión, en este caso pues las dos variables. Entonces, porque yo traté de hacer todas juntas, las tres variables, no, eso queda, pues lanza error de una vez. Entonces, tengo los dos diagramas ya de dispersión hechos, pero bueno, es que tengo dudas porque no sé, a mí la línea me lanza como sin correlación, o sea, es una línea recta, no me está dando ni positiva débil, ni positiva, ni negativa, me está mandando sin correlación, pero entonces sí me pierdo un poquito en el tema de Excel, si de pronto nos puede colaborar un poquito con ese programa. Listo, perfecto, Estefanía, tranquila. Bueno, en Excel hay algo bien curioso. Ustedes tienen que cerciorarse. Mira, por ejemplo, en mi caso, en esta base de datos, ¿cierto? Si yo pongo o me ubico en cualquier casilla dentro de los datos, aquí arriba me tiene que decir número. Recuerden que una regresión lineal siempre es cuantitativa, ¿vale? Por ejemplo, miren, en este caso del niño, ¿cierto? La cantidad de niños solamente aparece 0, 1 y 2, ¿cierto? Por ejemplo, hay encuestas que son cualitativas, se pueden pasar a cuantitativas, lo que le llaman dummies. Pero bueno, aquí en este caso, yo tengo que cerciorarme que toda la casilla esté con la parte de números, ¿vale? Listo, muchachos, qué pena. Entonces, tienen que asegurarse de que las casillas que ustedes vayan a utilizar diga número, ¿vale? Por ejemplo, si tienen comas, hagamos de una vez el ejercicio con uno. Creo que por aquí yo tengo otra variable.
Vamos a ver aquí. Si en esta. No, hagámoslo de una vez con el de ustedes. Porque no tengo esa base de datos aquí. Mira, yo a ustedes les compartí esta información, ¿cierto? Les compartí esta base de datos. Primero, esta base de datos, esta parte de acá, elimínenlo. Tienen que eliminarlo porque usted después cuando vaya a trabajar le puede causar problemas. 2, como estamos hablando de regresión lineal, borre todas las variables cualitativas, ¿vale? 3, asegúrese de que diga número. Mire, por ejemplo, acá en este caso, número despertares, me aparece visualmente que es numérica, pero el Excel me lo está leyendo como general. Entonces, ¿yo qué hago? Les voy a enseñar rapidito. Me ubico en ese primer dato, ¿cierto? Doy Control Shift, flecha abajo, y ahí me selecciona toda la base, toda la columna, desde donde arranqué, ¿cierto? Desde donde puse mi primer clic en ese dato, Control Shift, flecha abajo, me selecciona hasta el último dato que yo tenga como número, ¿cierto? Mira, ya no me selecciona más datos. Luego, ¿qué hago? Voy aquí en esta sección que dice general, la paso a número, pero si ve que sigue estando al lado izquierdo, para que me lea bien el Excel en un número, ¿cierto? Que me lo lea como un número, necesito que estos datos queden al lado derecho, así como en años. Mire, en años. A pesar de que diga en general, tengo que seleccionarlo y que diga número. ¿Sí ve cómo me quedó? En mi Excel me está diciendo que las comas son números y no puntos. Mire, porque el punto va a ser un lenguaje cualitativo. Entonces, ¿yo qué hago? Nuevamente selecciono Control Shift, flecha abajo. Entonces, Control Shift, flecha abajo, selecciono y después le doy. Y espérame porque cogí mal. Eso toca desde arriba, mira. Ese es el pequeño detalle que tenemos que tener en cuenta todos los datos. Entonces venimos aquí, Control Shift, flecha abajo para seleccionar todos los datos. Luego sí, le doy clic en Control L y me aparece esta ventana de... Entonces, aquí voy a cambiar el punto, ¿cierto? Por la coma. Entonces, donde dice buscar, pongo punto y si ve que me aparece solamente la casilla seleccionada, voy en reemplazar y le doy la coma. Luego le doy clic en reemplazar todos. Y si ve que ya me quedó todos esos numeritos para no coger uno por uno, pues entonces ya queda de manera automatizada. Entonces vengo aquí otra vez, aunque esta sí la leyó bien. Pero me aparece como general. Control Shift, flecha abajo, número. Y ahorita sí ya quedó. A ver si cogió todas. Sí, ya cogió todas. ¿Cómo les tiene que quedar? De esta forma. Entonces, aquí yo solamente tuve en cuenta, eliminé todas las variables cualitativas y me quedé con las variables, perdón, las cualitativas y me quedé con las cuantitativas. ¿Vale? Entonces, vengo aquí, Control Shift, dice número, pero hay unas que no me aparecen con puntos todavía. Ya ahorita sí todas me aparecen con coma. Mira, ¿sí ve? Vengo aquí, Control L, reemplazo. Por ejemplo, quienes vayan a escoger presión arterial, les recomiendo que cojan uno por uno y divida. Entonces, por ejemplo, filtra 115 sobre 75. Entonces, cojo la calculadora y reviso 115 dividido 75. ¿Cuánto me da eso?
0,533. Entonces pongo 1,533. ¿Y qué hago? A reemplazarla en todas estas. Luego le hago con esta y así sucesivamente para que cuando realicen el respectivo análisis, pues le pueda tener en cuenta allí que es un decimal, que es un número cuantitativo, para quienes hayan escogido presión arterial. Luego, cuando ya se cercioren que todo esté con numeritos, ¿cierto? Les recomiendo que hagan otra copia, ¿cierto? De mis datos. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar con las únicas variables que yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, lo voy a trabajar con esto. Dijimos que íbamos a tener ingresos, niños, esto lo borro, esto lo elimino, monto de vinos, frutas, ¿cierto? Esto no me sirve porque no lo voy a analizar. Número de compras en web, por catálogo, en físico, número de webs, de visitas en web, aceptación por campaña, pero eso no lo vamos a tener en cuenta aquí. La edad sí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el monto total. Entonces aquí tenemos al monto total. Aquí en este caso, para crear las respectivas diagramas de dispersión, tienes que coger uno por uno, ¿vale, Estefanía? Y para los demás compañeros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger esta variable, ¿cierto? Mantengo sostenida el control para poder tocar la otra. Y ahí sí le voy a decir al Excel, insertar gráfica de dispersión. Y mire cómo me da. ¿Sí ve? ¿Yo qué puedo hacer acá? Etiquetas. Y si le quiero poner de una vez la línea de tendencia, punto. Con los valores de la ecuación, mira, aquí yo puedo poner ecuación y regresión. Esta no nos va a interesar la ecuación como tal, pues porque estamos hablando de una regresión múltiple. Entonces, esta no va a ser necesario e incluso esta tampoco va a ser necesaria. Y aquí yo pongo gasto total versus ingresos. Entonces, gasto total e ingresos. Estamos con la otra variable. La otra variable es número de compras web. Es Control Shift flecha abajo para seleccionar la otra casilla que es de monto. Oprimo la tecla Control y oprimo ese dato para luego hacer Control Shift flecha abajo. Y nos vamos a la gráfica. Mira, si ve que nos da casi similar. Aunque hay unos datos atípicos, mire, por aquí nos aparece. Te lo vamos a subir. Te lo borro acá más bien. Subo aquí para que quede al ladito de este. Insertar gráfica de dispersión. Entonces, título de los ejes. Listo. Si me estoy haciendo entender esto o hay alguna pregunta frente a esto. O sea, por el momento en el caso de construir las gráficas. Todo claro, profe. Número de compras y los demás. Sí, profe, claro. Número de compras. Profe, buenas noches, qué pena. Señora, Lo que pasa es que me está pegando la pantalla, no sé si es mi internet. a los demás se les está quedando congelada la pantalla.
No, señor. No, señor. Entonces, yo Y lo que quería sí saber es cuándo subiría la hoy grabación, profe. mismo. Hoy mismo, pues la intención es que esta clase sea lo más cortica posible, pues para sí mismo entregarles de una vez el enlace. Número de compras en físico. Profe, a mí también me pega la pantalla. Yo pensé que era mi internet, porque como ha estado lloviendo por aquí, por estos lados, ¿cómo era el estudio aquí? Era edad. ¿No? Y pues, claro, ha estado molestando o haciendo reparaciones. Aquí, gasto total versus edad. Y así es como no me está dando. Gasto total. Vengo aquí. Y la última que es número de niños. Listo. Eso frente a las gráficas. Ay, insertar. Es para arriba. Gasto total versus niños en el hogar. Niños en el hogar. Y listo, ya ahí quedaron todas las gráficas. Ahora, ¿cómo hago para poner la respectiva datos para la fórmula? Entonces, prestemos bien atención. Vamos a ir a datos, análisis de datos, ¿cierto? Y nos vamos a regresión, ¿cierto? Le damos clic en aceptar. Me pide el rango de entrada Y. Recuerde que la Y es la dependiente. Entonces, en este caso, mi dato va a ser monto total. Entonces, les recomiendo que para este caso tomen digámoslo así, el etiquetado, el rótulo de esa casilla. Por ejemplo, en mi caso, que es monto total, la selección. ¿Por qué? Porque cuando vaya a generarse los resultados, me va a decir, bueno, este coeficiente o este numerito corresponde a tal variable o a tal rótulo, ¿vale? Entonces selecciono allí, control, shift, flecha abajo y ya me quedó seleccionada todas las casillas, mire. Todas las casillas, todos estos numeritos me quedaron seleccionados. Listo, vamos con el rango de entrada X. Entonces, tomo todos mis variables, ¿cierto? Control Shift, flecha abajo. Listo, otra vez. Aquí, hasta edad, Control Shift, flecha abajo. Y si ven que me quedó todo seleccionado, todas estas casillas. Y cuando ya lo tenga, inmediatamente le damos clic en rótulos y le damos a aceptar, ¿vale? Y le va a salir
una hoja emergente. Y estos son los datos que nos van a aparecer. ¿Qué nos va a interesar? Estos dos datos. Si se dan cuenta, tenemos coeficiente de correlación múltiple. ¿Será que es igualito al que me dio por aquí? Mira, 0,85. ¿Aquí cuánto nos dio? 0,85. El de determinación 0,728, es decir, aquí lo aproximó el software. Mire, 0,73. Ahora, para la ecuación, uso lo que le llaman coeficientes. Entonces, mire, esa es la intersección. ¿Cuánto es? Menos 310,3. Por aquí lo tenemos. Mira, ¿sí ve que este dato es este mismo? Aquí, ingresos, 0,0017. Ah, mira, aquí lo tenemos, positivo. Niños en casa, lo tenemos por aquí abajito. Niños en el hogar, menos 135,95. Mira, están coincidiendo. Número de compras en línea, 20,18. Mira, positivo. Compras en físico, 26,4. Mira, 26,4 positivo. Y la edad, menos 3,96. Mira, ¿coinciden o no coinciden? Y es así como se sacan los datos para encontrar el modelo predictivo. Entonces ustedes lo hacen con las variables del anexo 1. Profe, disculpe, es que me perdí un poquito donde dijo que fuéramos a datos y después de datos, regresión. ¿Listo? Exacto. Análisis de datos. Datos, análisis de datos y luego regresión. En regresión le doy a aceptar y debo de poner los rangos. Entonces, el primer rango es el rango de la dependiente, que es la Y. Te seleccionas de la primera casilla hasta el último dato. Luego el rango de entrada, que es de entrada X, es decir, las independientes. Entonces selecciono todas las variables independientes, selecciono los datos, luego le oprimo en rótulos, acepto y me va a arrojar esta ventana, este dato. Juliet, yo hoy termino de calificar al menos los que enviaron en avances el 6 y el 7, ¿vale? Los que hayan enviado hoy, tengan mi paciencia porque resulta que yo mañana tengo laboratorios y pues de aquí a las 12 que me estoy acostando, no me alcanzaría como el tiempo para retroalimentar los de hoy. Sin embargo, si alcanzo, pues de una vez les voy compartiendo la retroalimentación, ¿vale? No sé si Hola, profe. tengan... Hola, Juliet. Sí, ahorita sí te escuchamos. Profe, sí, simplemente pues era como que la vez pasada usted lo de los coeficientes, sí, la última parte usted me lo había corregido. Entonces quería saber si la corrección que ahora hice estaba bien o tengo que corregir nuevamente. No, tendría que revisar, Juliet. Ahorita le pego una revisada y le Ah, comento. vale, listo. Sí, pues yo dije, como la vez pasada, otra vez le comparto mi documento y pues así mismo se me va corrigiendo, pues si es posible. Ok. No sé si haya alguna otra duda, pregunta, inquietud.
Tutor, buenas noches. Hola, Mayren, buenas noches. Mi pregunta es respecto al video. En el video Sí. debe ser, por ejemplo, también la parte de las fórmulas y como ¿qué parte es? Como la reflexión, bueno, la solución. O sea, Pues, lo que tenemos en el documento o solamente los diagramas. bueno, mire, les explico esa parte. Perdón. Aquí en esta sección, ¿cierto? Hay una que dice enlace para el video. Se supone que el enlace del video es el análisis de resultados. Gracias por acordarme. Resulta que muchos me están escribiendo aquí, ¿cierto? No se maten la cabeza. Con el video explicando todo lo que hicieron es suficiente. ¿Qué les recomiendo? Lean el problema. Entonces, por ejemplo, apunten de una vez todo el concepto y ponga 2 preguntas. Te diga, bueno, buenas noches, cordial saludo para los que me estén visualizando, soy tal persona de psicología, tercer, cuarto periodo. Esta grabación consiste en una clase de estadística cuya explicación se centra en regresión lineal y correlación, tanto simple como múltiple. Entonces, el problema surgió la siguiente manera. Entonces, menciona cuál es el problema, ¿cierto? Y después dice, bueno, con base en ello surgen 2 preguntas. La primera, ¿cómo influye esta variable con esta variable? Además, se tiene la siguiente pregunta. O sea, mete de una vez las 2 preguntas, una, ¿cierto? Relacionado para hacer regresión lineal y otra para hacer regresión múltiple, ¿vale? Luego dice, con base en software estadístico me arrojó estas diagramas de dispersión. Entonces, como podemos observar, ocurre esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y después dice, bueno, continuando con el mismo software, encontramos que el coeficiente de determinación ocurre esto. Resulta que este dato significa que la correlación es fuerte, es perfecta, es débil, es moderada. O puede mencionar que diga el coeficiente de determinación, pues me está diciendo que la variable seleccionada, es decir, mi variable independiente seleccionada, explica el 73% del comportamiento de esta variable independiente, de esta variable dependiente. O sea, pueden ser solamente en 1, 2, 3, 4 con la ecuación. Sería entonces, esa es para regresión múltiple. Pueden hacer otras 3 para el simple y simplemente explíquenlo. O sea, enfóquense en el análisis. Aquí ya no nos va a interesar. Listo, hice esto, cogí el gráfico, hice de esta forma. No, aquí ya vamos a hacer, es un análisis de la información. O sea, ya se supone que usted ya manejó toda la parte estadística, ¿cierto? O sea, esta parte, haga de cuenta que es esto que les estoy mostrando aquí, van a gastarse máximo 6 minutos. Viene con su presentación, ponen aquí pues la respectiva problema, ¿cierto? No es necesario que pongan la base de datos, o sea, no vayan a hacer el paso a paso, sino que vamos a analizar. Listo, encontramos que estas son las gráficas de dispersión entre el gasto total del ingreso, el gasto total y la edad, el gasto total, el número de compras en línea, el de compras en físico y el del hogar. Entonces, podemos darnos cuenta que hay una variación entre sus, digámoslo así, sus comportamientos de manera individual. Pero al ser una regresión múltiple, tenemos que hablar de todo en conjunto. Por eso, en Infostat nos arrojó que el coeficiente de determinación fue de 0,73%, es decir, que todas las variables independientes seleccionadas explican el 73% del comportamiento de mi variable dependiente. Continuando con los cálculos, encontramos que el coeficiente de correlación es de 0,85. ¿Qué quiere decir? Que todas las variables independientes, ¿cierto? Generan una relación fuerte positiva con mi variable dependiente. ¿Se ve cómo ya estoy empezando a hacer análisis de la información? Y después continúo con base en el software, ¿cierto? Y al ser una regresión lineal, debe de tener un comportamiento
de modelo predictivo de esta forma, arrojando la siguiente. Entonces, el gasto total es igual a menos 310,29 más 0,017 por el ingreso, ¿cierto? Menciona algo muy general y ya, pare de contar. Ah, listo, tutor, muchas gracias. Sí, eso me aclara un poquito más porque pues no sabía, o sea, es el único paso que me falta y no sabía cómo hacerlo. No tenía muy claro eso, pero muchas gracias. Ok, sí, aquí solamente es enfocarse en el análisis. No se pongan a hacer procesos, ¿cierto? Como les explicaba. Ustedes solamente vayan de una vez al análisis. No sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, por acá, qué pena. Lo vuelvo a molestar, pero ya es lo último. Lo que pasa es que estaba tratando de revisar ahorita en Excel, pero a mí la ventana de datos no me está dando la opción de análisis de datos. Lo que sí me está dando la opción en Excel, en el gráfico, es cuando cambio el formato, o sea, el diseño rápido, hay una Sí. opción que me da de una vez la fórmula matemática y el R al cuadrado. Entonces, sobre eso, pues los puedo manejar igual, ¿cierto? No, porque recuerde, si vas a hacer por cada gráfica, entonces si yo le pongo esa opción de cada ecuación de manera independiente, pues me va a arrojar ecuaciones diferentes. Me va a arrojar ecuaciones diferentes. O sea, ¿eso es lo que tú dices? ¿Esto que estoy haciendo acá? De revisar, Sí, línea de profesor, tendencia. eso es lo que... No, esta parte que estoy haciendo nos sirve, espero, para la regresión simple, ¿vale? Para la regresión múltiple no. Entonces, lo que yo a ustedes les comentaba, resulta que nosotros hacemos la gráfica para la regresión múltiple por cada variable independiente, porque resulta que Excel e incluso los software crean conflicto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo poner todos estos, ¿cierto? Mira, si yo le pongo acá a que me grafique todo esto en dispersión, mira lo que me va a dar. ¿Sí ve? O sea, es válido, ¿cierto? Pero resulta que es un poco confuso. Entonces, por eso es mejor que lo haga de manera independiente. Y además, si se dan cuenta, solamente tenemos, mira, es que los datos están muy pequeñitos, mira. Casi ni se notan las del 3. Mira, por ejemplo, en el caso de 1, 2, 3, número de compras en web. ¿Sí ve? Entonces, se pierde información valiosa de manera visual. Por eso es mejor analizarlo de manera independiente, ¿cierto? Para que luego en el análisis, digámoslo así, de regresión lineal, pues sea más en conjunto. ¿Cómo haces para que te salga esta opción de análisis de datos? Vas a ir a archivo, más, opciones, complementos. Nuevamente, archivo, más, opciones, complementos. ¿Sí vas ahí? Sí, profesor, ahí voy. Luego, en la parte de abajo dice administrar. Entonces vamos a ir en ir. Y te debe aparecer, ¿cierto? Donde dice herramientas para análisis, tiene que aparecerte chulo. Si no te aparece, selecciónalo. O sea, te va a aparecer así. Pero pon herramientas para análisis, el chulito, y le das a aceptar. Y ahí sí te aparece el análisis de datos. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Ahora sí. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, Angie Garzón. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Angie.
Es que quería preguntar qué es lo que tenemos que poner donde dice problemática de estudios, que esa parte Listo. no entendí. En la problemática de estudio, ¿qué vas a poner? Vas a hacer una descripción muy general del problema. Entonces, mira, por ejemplo, te presento esta. Una empresa desea entender el comportamiento de consumo de su base de datos para optimizar sus campañas de fidelización. El objetivo es identificar qué factores influyen más en el volumen de compras de los clientes. Y pone la pregunta orientadora, que es lo que yo les estoy poniendo a ustedes en las retroalimentaciones. Póngame una pregunta batuta, una pregunta objetivo, una pregunta horizonte, para que ustedes pues puedan generar ese análisis en el video. Entonces yo después de todo este análisis, ¿cierto? Ya ahí sí puedo responder. Entonces puedo decir que frente a las variables independientes, ¿cierto? Las que son positivas influyen de manera positiva y las que son negativas influyen de manera negativa en los gastos totales, en este caso. Entonces, por ejemplo, los ingresos influyen, pero no tan significativamente como número de compras en línea, número de compras en físico. Pero en el caso de los niños, a mayor cantidad de niños, me va a afectar el gasto total. Lo mismo que la edad. A mayor edad, ¿cierto? Pues digámoslo así, los gastos de ellos van a ser más bajos. Y tiene su lógica, ¿cierto? Uno más o menos entre los 20, 30, máximo 40. La gran mayoría de la población les gusta gastar, les gusta comprar. Entonces, por eso en este caso, la edad, digámoslo así, influyen, pero de manera negativa. A mayor edad, menor va a ser el gasto. Entonces, si ve que yo, con base en esta pregunta, yo ya puedo hasta incluso sacar conclusiones. Entonces, la intención de este punto es que sea más habladito, en el caso del video. Para el caso de tu pregunta, generas una descripción general del problema y planteas la pregunta. Aquí en esta pregunta, ¿qué debe de ir? Debe de ir las variables independientes. Mire, por ejemplo, acá en este caso, estas son mis variables independientes y mi variable dependiente. Así como estamos, les estoy mostrando aquí digámoslo así, la problemática de la regresión lineal múltiple, pues así mismo va a ser la regresión lineal simple. Entonces, por ejemplo, puedo tomar hasta incluso la misma pregunta. Te puedo decir esto. Vengo aquí y ya no voy a decir hogar, sino que voy a decir ingresos. Entonces yo digo, ¿qué relación? Ya no voy a decir qué influye, sino qué relación hay entre los ingresos de los clientes sobre el gasto total. Se ve que hasta incluso en la misma pregunta yo puedo duplicarla. Y mira, aquí ya tengo para una regresión lineal simple y tengo una regresión lineal múltiple. A eso es a lo que me refiero con la parte de la pregunta del problema, ¿vale? Aquí en esta sección. Acá. ¿Sí me hice entender, Angie? Sí, señor, muchas gracias. Vale, Garza. Angie. Profe, Señora. ¿le puedo hacer una pregunta de la fase 5? Señora. Profe, de la fase 5, o sea, se puede usar los insumos de las fases anteriores que hemos venido trabajando, pero prácticamente, o sea, tocaría volver a hacer todo solamente con Sí. los 300 datos. Exacto, así es, con la información que aparece ahí. Ok, profe. Vale. Gracias. Vale, María. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, inquietud. Porfa, no se les olvide la asistencia.
Bueno, me faltaron 5. No veo aquí a Franci, ni a Daniela, ni a Juliet, ni a Kelly. Entonces, muchachos, pues no sé si hay alguna otra duda. Entonces voy a detener la grabación para que no quede tan extensa.